Bueno, y ahora por último, ver lo que es el sistema nervioso. Es que los métodos de estudio, bueno, en este caso está mal el orden. Lo que más se utiliza, dependiendo el momento, lo que más se utiliza para el sistema central, para ver la parte ósea, vamos a utilizar lo que es la radiografía, siempre y cuando queramos hablar de lo que van a ser los senos paranasales. La ecografía normalmente se utiliza solo en niños. Y la resonancia magnética es el estudio de elección. Lo que tiene de mala desventaja, obviamente, es que demora mucho en hacerse. La tomografía es lo que más se utiliza hoy en día para el análisis de lo que va a ser, por ejemplo, traumatismos encefalocranianos. Y la medicina nuclear se utiliza mucho en estudios de enfermedades biológicas, como por ejemplo Alzheimer. ¿Bien? Bien. Los tipos de radiografía que podemos encontrar van a ser de frente, perfil, frontonasoplaca, mentonasoplaca y por último la angiografía contrastada. En este caso, bueno, aquí tenemos, decimos que es una radiografía de cráneo, de frente. Bien, ¿para qué sirve? Bueno, ¿qué estudia el cráneo y qué proyección? De frente, obviamente. La estructura anatómica que podemos diferenciar, tenemos 1, lo que es el seno frontal, el 2, la carota craneana, el 3, tenemos lo que es la órbita, y el 4, la fosa nasal. Obviamente también podemos distinguir aquí en medio lo que es el tabique nasal, por detrás, bueno, prácticamente en este caso no se observa, pero tenemos los senos etmoidales, y hacia aquí, y si lo podemos ver en otro ángulo que ya les voy a mostrar, los esfenoidales. Bien. Aquí tenemos lo mismo, otra radiografía de cráneo, proyección de perfil, donde podemos observar hacia adelante lo que es el seno frontal, hacia atrás lo que es el seno esfenoidal, bien que le había dicho que, por ejemplo, aquí se lo veía entre lo que a la par de los tabiques, bien, aquí de perfil pueden ver cómo se lo encuentra más en el fondo, el seno esfenoidal. Hacia abajo tenemos lo que es el cabum, los elías mastoideas y por último la silla turca, que es donde descansa la adenopófisis. Bien, aquí también no se olviden de, si les preguntan, recalcar los senos maxilares. ¿Sí? Bueno, otra radiografía, como habíamos dicho antes, teníamos de frente, de perfil. Otra proyección que se encuentra mucho es lo que es la frontonasoplaca. Bien, ¿por qué la llamamos así? O de Cadwell. No hace falta sepan el nombre, con que sepan que una frontonasoplaca está bien perfecto. Frontonasoplaca, ¿por qué? Porque apoya la frente y la nariz en la placa, básicamente. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Para estudiar los senos paranasales. Le dejo una imagen esquemática para que, si bien en el examen algunas imágenes no se ven tanto detalle anatómico, si ustedes saben la anatomía, pueden saber o pueden decir que infieren que pueden llegar a encontrar algo, ¿sí? En este caso, seno frontal hacia arriba, hacia atrás teníamos los senos etmoidales, hacia el fondo los esfenoidales y el seno maxilar por delante. ¿Bien? Otra de las proyecciones es la mentonasoplaca. Apoyamos el mentón y la nariz en la placa. Bien, lo mismo que antes, sirve para ver más que nada los senos maxilares. Esto se le pide a pacientes, por ejemplo, que tienen sinusitis mucho, ¿sí? Se pide esto. Y también, al tener esta proyección, podemos ver hacia los senos esfenoidales. Bien. Bueno, lo mismo que he dicho antes, ¿sí? Y por último, hablando de radiografía, tenemos lo que es la angiografía. Bien, ¿para qué lo utilizamos? Para el estudio de la vasculatura cerebral. Se inyecta contraste y se toman radiografías. Bien, para que bueno, se vean aneurisma, tumores, malformaciones. Bien. En este caso, como el contraste sube, tiene todo lo que es la vasculatura cerebral y aquí tenemos dos aneurismas. Bien. No le van a mostrar esto, nunca han mostrado en un examen. Normalmente muestran bastante las radiografías estas, la de perfil y de frente. La frontal y la menta, la placa no la muestran mucho, pero sépanlas porque son bastante fáciles y muy fáciles de diferenciar. ¿Bien? Bueno, otro método utilizado es la ecografía. Bien, estos normalmente son en niños. Bien, aquí tenemos un corte que es longitudinal, sagital, perdón, y un corte coronal, donde podemos diferenciar distintas estructuras anatómicas. Bien, tenemos el lóbulo frontal, el parietal, el occipital. Hacia adentro vamos a encontrar lo que es el cuerpo calloso. Bien, hacia abajo lo que es el cerebelo. Tenemos lo que es el tercer ventrículo, cuarto ventrículo y hacia adelante lo que es el tronco encefálico. Bien. Bueno, y antes de empezar a hablar de lo que es tomografía, resonancia,
Les dejo esto a modo de repaso, en caso de, bueno, antes de rendir el examen puedan verlo, de cómo vamos a hacer diferenciar en una imagen T1, T2 y TAC, que les cuesta bastante. Bien, si bien la tomografía es muy diferente, ¿por qué? Porque el hueso se ve arrancando porque en tomografía, acuerden que vamos a hablar de densidades y en resonancia de intensidades, bien, el hueso en la tomografía se va a ver hiperdenso, bien, la grasa, el líquido cefalorraquídeo y la sustancia blanca, las tres se ven hipodensas, y la sustancia gris, hiperdensa. Y en T1 y T2, igual recuerden que la tomografía normalmente, como hemos dicho al principio, se estudia mucho lo que va a ser trauma en los traumatismos cefalocranianos y en caso, por ejemplo, de sospecha de algún tumor que sea de gran tamaño, que hay algún proceso ocupante. Y bueno, y las diferencias más marcadas en T1 y T2 va a ser el líquido cefalorraquídeo. Siempre miren eso, en T1 hipointenso, en T2 hiperintenso. La sustancia blanca levemente hiperintensa, y acá se ve hipointensa totalmente, observen. Y la sustancia gris lo mismo. Bueno, aquí les dejo lo mismo, era otra comparación para que vayan viendo la diferencia entre una tomografía y una resonancia magnética. Bueno, si bien, bueno, es muy obvia la diferencia, miren los detalles anatómicos de una y de la otra. Bien, si bien capaz que no se pueden fijar tanto en el líquido, tal vez la sustancia gris, la sustancia blanca le parece lo mismo, pero miren acá cómo se ve todo el lóbulo completamente detallado, y en este caso no. Bien, bueno, la resonancia magnética, para lo mismo que he dicho antes, pares craneales, mejor para el ACV, isquémico agudo, para neoplasia, bueno, eso no les corresponde a ustedes, son patologías que no importan al fin y al cabo. Bien, recuerden siempre a la hora de presentar la imagen decir que bueno, resonancia magnética en un corte axial y luego en qué secuencia. En el caso de arriba es T1 porque el líquido está hiperintenso, la sustancia gris hiperintensa y la sustancia blanca hipointensa. Bien. Por el contrario, en la T1 miren el líquido hipointenso, la sustancia gris hipointensa y la sustancia blanca hiperintensa. Bien. Lo mismo aquí en un corte sagital, donde podemos observar de vuelta el cuerpo calloso, el cerebelo, la protuberancia, el tercer y cuarto ventrículo, bien, el líquido cefalorraquídeo, bien, la diferencia entre uno y el otro, es bastante la diferencia entre un T1 y un T2, bien. Otro estudio que se utiliza bastante es la angioresonancia magnética. Yo lo muestro a modo de que conozcan solamente, esto no es algo que se muestra en el examen. Lo mismo que antes. Y por último tenemos lo que es la tomografía computada. ¿Bien? Que lo usamos normalmente en traumatismo, como hemos dicho previamente, también en ACV o procesos ocupantes. Bien, en este caso tenemos una tomografía computarizada que estudia el cerebro y en qué cortes, el primero, coronal, el segundo, sagital. Bien. Bueno, antes de empezar a hablar de la tomografía en un corte axial, les quería mostrar este leve repaso anatómico, donde teníamos de adelante hacia atrás, tenemos lo primero que es la cabeza del núcleo caudado, bien. Luego sigue lo que es la cápsula interna, que tiene sus tres partes. El ramo anterior, una rodilla y un ramo posterior. No importa que sepan eso, sepan que es la cápsula interna. Hacia afuera tenemos el núcleo lenticulado. Bien. Y por último, afuera tenemos lo que es la cápsula externa. Bien. Todo por afuera. Atrás tenemos lo que es el tálamo en ambos lados. Y aquí por detrás la cola del núcleo caudado, que algunas veces la puede ver hiperintensa, el hiperdensa de las tomografías. Y por detrás los ventrículos laterales, y por dentro también. Bien, todos estos son ventrículos laterales. Hasta anterior, hasta posterior. ¿Sí? Bueno, en este caso, el estudio es una resonancia magnética, obviamente, y sobre los detalles anatómicos, corte axial, ¿sí? Bueno, la de izquierda T2, la de la derecha es T1, muy fácil de diferenciar por el líquido cefalorraquídeo. Podemos observar el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, bien, tenemos lo que es el tálamo, como hemos dicho antes. Hacia adelante tenemos la cisterna interhemisférica anterior, el tercer ventrículo y la prolongación occipital de los ventrículos laterales. Bueno, de ambos lados, o cola, también puede decir. También podemos ver el núcleo ventricular, el caudado, la cápsula externa, como hemos visto previamente. ¿Ah? Aquí. Bueno, no importa dónde. Bien.
Ahí lo muestro para que vayan pintando de colores, ¿ven? Ahí tenemos toda la estructura anatómica que les había dicho antes, ¿bien? Tálamo, el núcleo caudado, el núcleo lenticular, la cola del núcleo caudado hacia atrás y la cápsula interna que está entre el núcleo caudado y el lenticular. Bueno, aquí a modo de que diferencien, a la izquierda tenemos una resonancia magnética en T1 corte axial, en este lado una tomografía axial computarizada. Bien, observa la diferencia, ¿sí? Aquí tenemos una resonancia magnética en corte coronal, en una secuencia T2, donde podemos diferenciar el ventrículo lateral, los ventrículos laterales en ambos lados, o en este caso el derecho. Hacia abajo tenemos lo que es la protuberancia. En otro corte de distinta profundidad, obviamente, tenemos lo que es el cuarto ventrículo, tenemos el pedúnculo cerebral medio, el bulbo y el cerebelo hacia los costados, ¿bien? Lo mismo que antes. En este caso, que estamos observando es una angiotomografía para estudiar los vasos intra y extracraneales y es en un corte coronal. Bien, miren cómo acá tenemos las ambas carótidas que se van uniendo, ¿sí? Acá en este caso tenemos lo que son las arterias paravertebrales que luego se van a unir hacia arriba para formar la arteria cerebral anterior, que luego se va a dividir para formar el polígono de Willis. Y por último tenemos lo que es la medicina nuclear, que tenemos lo que es una PET, bien, que estudia lo de siempre, los núcleos de la base, la proyección es axial, el corte es axial en realidad. Aquí vienen lo que van a ser, cuando hablemos de PET y de espectro de cualquier gamografía, recuerden que vamos a hablar de imágenes hiper e hipocaptantes, bien. Observen cómo aquí tenemos todas estas imágenes hipercaptantes porque hay una buena funcionalidad cerebral, por lo tanto las moléculas miran y tiran una buena gamografía. Y abajo tenemos lo que es patológico, que puede corresponder a un paciente con Alzheimer o con deterioro por la vejez simplemente. Bueno, en este caso un Parkinson, casi. Lo mismo aquí, un SPECT. Estas son imágenes que no les van a mostrar bien, solo se las muestro de modo de que entiendan un poco que lo que es, cuando vamos a hablar de que una SPECT no es patológica, es normal, cuando hay captación homogénea y simétrica de los núcleos de la base. Bien, observen cómo son todos iguales. ¿Alguna duda? No, no, ninguna. No, tampoco. Bien, bueno chicos, nos vemos, que estén bien.